Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos un tema que ha generado mucha curiosidad y controversia, cómo desesperar a alguien con una simple oración. Antes de comenzar, es importante recordar que este video es solo para fines informativos y debe ser visto con responsabilidad. Advertencia: este video es para fines informativos. Usar oraciones o rituales con intención maliciosa puede tener consecuencias negativas. Se recomienda actuar con ética y responsabilidad. ¿Qué es una oración de desesperación? Primero, vamos a definir qué es una oración de desesperación. Estas oraciones son fórmulas verbales que se recitan con la intención de generar ansiedad, inquietud o desesperación en la persona a quien van dirigidas. Son utilizadas en prácticas de magia y espiritismo, y suelen estar cargadas de una fuerte intención emocional. Aunque estos métodos pueden parecer inofensivos, la energía y la intención detrás de las palabras pueden tener un impacto significativo. La desesperación provocada puede manifestarse en forma de preocupación constante, insomnio, o una sensación de inquietud persistente. Orígenes y contexto histórico. Las oraciones de desesperación tienen sus raíces en prácticas de magia negra y hechicería. A lo largo de la historia, se han utilizado en diferentes culturas para influir en el comportamiento de otras personas. Desde la antigüedad, brujas y hechiceros han recurrido a estas prácticas para controlar y manipular. En muchos casos, estas prácticas estaban vinculadas a rituales más amplios que incluían invocaciones a entidades espirituales o deidades. Sin embargo, hoy en día, algunas personas creen que una simple oración, cuando se realiza con suficiente convicción y enfoque, puede ser igual de efectiva. La ética detrás del uso de oraciones para desesperar. Antes de profundizar en cómo realizar una oración de desesperación, es crucial hablar sobre la ética. Usar este tipo de oración para manipular o causar angustia en alguien puede tener consecuencias karmáticas y éticas. Lo que se envía al universo, de una forma u otra, regresa a nosotros. Siempre es mejor resolver conflictos y malentendidos a través del diálogo y la comprensión mutua. Sin embargo, entendemos que algunas personas buscan esta información por diferentes razones, y por eso estamos aquí para informar y educar. ¿Cómo realizar una oración de desesperación? Ahora sí, vamos a lo que vinieron. A continuación, les mostramos una oración de desesperación que ha sido utilizada tradicionalmente. Recuerden, la fuerza de la oración reside en la convicción y la intención con la que se recita. Oración. Espíritus del desespero, acudan a mí. Llenen la mente de nombre de la persona, con inquietud y angustia. Que no encuentre paz ni descanso, que su pensamiento sea mío. Así como lo pido, así será. Que así sea. Reciten esta oración en un lugar tranquilo y concentrados en la persona objetivo. Es recomendable hacerlo durante la noche, cuando las energías son más receptivas. Consejos y precauciones. 1. Enfoque y concentración. La efectividad de la oración depende en gran medida de tu nivel de concentración. 2. Ambiente adecuado. Crear un ambiente propicio con velas, incienso y silencio puede aumentar la potencia de tu oración. 3. Reflexión ética. Reflexiona sobre las consecuencias de tus acciones. El uso irresponsable de esta oración puede llevar a situaciones que tal vez no puedas controlar. Finalmente, recuerda que hay alternativas más positivas y constructivas para resolver tus problemas. Utiliza este conocimiento con sabiduría y responsabilidad. Y así concluimos nuestro video de hoy sobre cómo desesperar a alguien con una simple oración. Si te ha gustado este contenido y quieres saber más sobre temas similares, no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.